Muy buenos días. El Senado estadounidense alcanza un acuerdo para aumentar el límite de deuda y evitar un cierre inminente del gobierno, alejando el temor a un posible default y despejando una de las grandes incertidumbres que había lastrado las bolsas esta semana. Los inversores recuperan ánimos, eso sí, mirando de reojo a las presiones inflacionistas, a la desaceleración de las fábricas en China y al posible colapso de Evergrande. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Con unas bolsas globales que tratan de recuperarse en la penúltima sesión de la semana de la fuerte presión vendedora y la fuerte volatilidad de las últimas horas, hoy de momento con ganancias para la mayoría de plazas asiáticas, como enseguida veremos, y también con los futuros en positivo a ambos lados del Atlántico, a medida que los inversores han conseguido hoy dejar de lado, por ahora al menos, una de las grandes incertidumbres que había provocado esta semana fragilidad en el sentimiento, el posible cierre del gobierno de Estados Unidos y el miedo a un histórico default o pago de la deuda, cuyas consecuencias desastrosas son incluso desconocidas hasta la fecha. El líder de los demócratas en el Senado, Schumer, lo anunciaba, la Cámara Baja llegaba a un acuerdo para aumentar el límite de gasto y los fondos del gobierno, salvando la bola de partido, como hemos visto tantas otras veces, justo apenas unas horas de que expirasen los fondos del gobierno el día 1 de octubre. Un auténtico balón de oxígeno, pero que de momento solo es temporal, ya que da fondos al Ejecutivo hasta el mes de diciembre, lo que fuerza a seguir con las intensas negociaciones con los republicanos a medida que se vaya acercando la nueva fecha límite y la segunda bola de partido. Eso sí, de momento la incertidumbre de manera inminente se despeja y los inversores pueden centrarse en otros focos. Precisamente en el lado contrario sigue el miedo a que las presiones inflacionistas se agraven y fuercen a los bancos centrales a adelantar las subidas de tipos de interés. Lo hemos visto con el reciente rally de los precios energéticos, el petróleo y el reciente rally en los rendimientos de los bonos, que al final lo que viene a anticipar es mayores expectativas de inflación y también de tipos de interés, lo que ha venido también impulsando al dólar index, que se mueve ya cerca de máximos de un año ante la perspectiva de que la Fed tenga que endurecer la política monetaria de forma más rápida de lo planeado. A lo que se suma también el temor a que la recuperación de la economía se esté frenando o desacelerando pese a esas presiones inflacionistas ante precisamente esa presión de los precios y los llamados cuellos de botella o la disrupción global de suministros que está golpeando con fuerza a la industria de medio mundo. Algo que vemos hoy en los PMIs manufactureros en China con su primera contracción desde febrero de 2020. Es decir, en lo peor del estallido de la pandemia, y en el caso de Japón, prolongando la industria caída un mes más por la paralización de muchas fábricas de automóviles ante la escasez de chips y de semiconductores. Estos datos, esos PMIs manufactureros, los conoceremos también mañana a ambos lados del Atlántico. Y también persiste el miedo a la caída o colapso del gigante chino Evergrande después de que ayer no hiciese efectivo el abono de los intereses a los tenedores de bonos en dólares en el segundo vencimiento que incumple en menos de una semana el gigante chino, según fuentes que cita el New York Times. Veremos a ver qué pasa en este caso con este incumplimiento y esa posible caída a default por parte del gigante chino de real estate y que ya está generando, como hemos venido contando aquí en Audiomercados, pues recortes de previsiones de la economía china por parte de los principales bancos de inversión. En este contexto, como decíamos, hemos visto cómo han imperado los avances en las principales plazas asiáticas. Eso sí, han perdido algo de fuelle en la recta final de la sesión algunos indicadores, por ejemplo en Tokio, con el Nikkei que está plano hasta ahora y el Topix Index cayendo un 0,12%. El Hansen de Hong Kong se deja medio punto porcentual. Vemos avances para el Shanghai Composite del 0,83%, del 0,71% para el CSI 300, medio punto se anota el Kospi surcoreano y 1,5 puntos la bolsa de Australia. En el mercado de divisas, como decíamos, el dólar index, que después de la fortaleza de las últimas sesiones está cerca de máximos de un
año por encima de las 94 unidades, 94,30, en estos momentos bastante estable después del rally también visto en el día de ayer. Y el petróleo, por su parte, pues está prolongando tono negativo después de la subida que vimos ayer inesperada en los inventarios de crudo de la Agencia Internacional de la Energía, más suministro que presiona a la baja los precios, recuperando, mejor dicho, el suministro de Estados Unidos después del paso de los huracanes por el Golfo de México. $74,58 por barril, el crudo americano 0,3% abajo, medio punto pierde el Brent en los $77,84 por barril. En el caso de las bolsas europeas, pues estamos viendo cómo los futuros apuntan a un inicio de sesión con ganancias de entre medio punto y 7 décimas para los principales indicadores del viejo continente en una jornada en la que ya hemos visto cómo la economía británica ha sorprendido al alza en el segundo trimestre del ejercicio con un crecimiento mayor al estimado, 5,5% en el trimestre frente al 4,8% que se había estimado en la lectura preliminar y desde el menos 1,6% del primer trimestre del ejercicio. Esperamos ahora datos de inflación en Francia junto a precios de producción, en medio de ese temor a presiones inflacionistas crecientes. También esperamos ventas minoristas de España justo en la apertura de los mercados. Tasa de desempleo en Alemania del mes de septiembre, también mensajes de Panetta desde el Banco Central Europeo junto a la tasa de paro de la eurozona y dato de inflación en Alemania. También importante seguir esta lectura. En septiembre se espera que los precios estén ya por encima del 4% en medio de esas crecientes presiones inflacionistas que están también tensando los ánimos en los mercados financieros. Y en el plano corporativo, pues algunos apuntes que nos van llegando. IFM, el fondo australiano, va a seguir adelante con la OPA, con la oferta de compra de Naturgy a pesar del cambio normativo en España, según avanza la agencia Reuters. Además, Merlin Properties ha puesto a la venta su cartera de supermercados Capravo, en este caso desinversión de la compañía con el objetivo de utilizar los fondos para otras inversiones, es lo que ha dicho el conglomerado, la Socimi. La operación podría embolsarse o embolsar a Merlin 100 millones de euros, según avanza el diario 5 días. Además, Telefónica estaría reorganizando la división de tiendas Telico ante la vuelta del público después de las restricciones por la pandemia del coronavirus. Y también noticia que nos llega, o dos noticias que nos llegan en Europa. Hermès ultima la compra del 45% de Ignis por 450 millones de euros y BNP Paribas, el banco francés, vende la antigua sede de Cetelem en el distrito empresarial de moda de Madrid. Y al otro lado del Atlántico, pues lo que estamos viendo son los futuros de Wall Street que vienen también con avances ya además bastante amplios, de entre 7 y 9 décimas para los tres principales indicadores al otro lado del Atlántico, hoy con datos macroeconómicos también importantes. PIB del segundo trimestre, sin duda importante ver la actualización de la economía norteamericana en medio de esa disyuntiva entre un crecimiento que podría estar, o que se teme que podría estar empezando a desacelerarse, y en el lado contrario unas presiones inflacionistas en aumento. Vamos a mirar también a las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, al PMI de Chicago y también subasta del Tesoro. Además, el foco sigue estando evidentemente puesto en la Reserva Federal norteamericana. Escucharemos hoy, entre otros, a Bostic, a Harker y a Evans. Y, por supuesto, segunda comparecencia de la semana de Jerome Powell en la Cámara de Representantes. El martes fue en el Comité de Asuntos Bancarios del Senado. Hoy será en el Comité de Asuntos Económicos del Congreso. Feliz sesión.